La rutina utilizada para llevar a cabo nuestro proyecto, el mapa de las problemáticas, se llama pensamiento de diseño, una estrategia para empatizar y resolver problemas, la cual consta de 5 segmentos: empatizar, definir, idear, prototipo y prueba. Nuestro desafío es diseñar un dispositivo de comunicación participativa interactiva digital para las localidades de los municipios de Avellaneda, sobre el planteo de problemas sociocomunitarios. Consiste en diseñar un Google Sites, el cual sea la expresión de solución ante el problema de la falta de un canal digital formal de los municipios de Avellaneda y Lanús, que informe y actualice el estado de las problemáticas sociocomunitarias registradas por los vecinos y no informadas en su estado de tratamiento por las administraciones públicas locales. Por lo tanto, surge nuestro presente desafío de el mapa de las problemáticas. Creemos que la desinformación es intrínsecamente perjudicial para el desarrollo humano. Aunque en la Argentina están vigentes leyes sobre la libertad de la información y el derecho de ser informado, con frecuencia su aplicación es fallida. Las políticas y programas de desarrollo no toman en consideración las problemáticas urbanas que los ciudadanos pasamos diariamente. La deficiencia de los enfoques de los municipios en cuanto a la divulgación de datos sobre las problemáticas del día a día es un clave ejemplo de ello. A continuación, en pantalla observarán un mapa conceptual de causa-efecto con perspectivas pasadas y presentes sobre las problemáticas enumeradas en clase. Nosotros creemos que las cosas han cambiado porque en la actualidad disponemos de más herramientas que en el pasado. La mayoría de personas en la actualidad disponemos de un dispositivo móvil, por ejemplo, por ende las ideologías se irán amoldando según los conocimientos de la sociedad. Tú seguro te preguntas, ¿cómo se relacionan las problemáticas urbanas de dos o más municipios totalmente diferentes? Y es que las problemáticas están relacionadas porque ninguna permite el buen desarrollo humano y la buena convivencia social, además de que la mayoría de las problemáticas urbanas, como la inseguridad civil, se presentan en todos los municipios. La corrupción y la falta de valores son la principal causa de la inseguridad civil, aunque en algunos hay mayores tasas de inseguridad. En el distrito de Quilmes, por ejemplo, en la calle se vive un desgaste, una insatisfacción del vecino quilmeño, principalmente con la seguridad, que es un tema que atañe a todos los distritos del conurbano bonaerense, Avellaneda y Lanús, por ejemplo, pero que en Quilmes es una de las principales preocupaciones del vecino. La falta de actualización sobre el estado de la gestión de las problemáticas del día a día trae como consecuencia la falta de concientización e información y con esto la dificultad para poder determinar los factores que lo generan y de qué manera se podrían solucionar o mejorar. Porque una ciudadanía bien informada sobre los problemas de la comunidad podría participar activamente en el logro del bienestar del presente y del futuro, ya sea colaborando con acciones simples hasta involucrarse y ejercer sus derechos en favor de la solución de los problemas. A continuación, ¿cómo podría ser empleado nuestro Google Site para aumentar los beneficios de los usuarios? Eliminar lo perjudicial. Explorar lo contrario. Preguntarnos sobre los supuestos. Cambiar el status quo. Encontrar recursos inesperados. Crear analogías. Hacerlo en un juego de desafío. En pantalla la documentación en post-its en español e inglés. Las estrategias de comunicación se fueron innovando a lo largo del tiempo. En la actualidad, por ejemplo, los funcionarios públicos utilizan distintos medios tecnológicos
para aproximarse a los ciudadanos, o los medios de comunicación que concientizan más sobre las problemáticas sociales. La facilidad de acceso a la información parece ser una gran oportunidad, pero puede ser contraproducente en algunos casos. En cuanto a las problemáticas, la descolarización en Lanús, por ejemplo, se está buscando disminuir o solucionar mediante el incremento en la construcción de instituciones estatales o mediante los programas existentes de reinserción, reingreso y retención escolar. Otras se expanden constantemente entre los municipios, por ejemplo, la consumición de sustancias ilícitas que no se observan medidas públicas locales por parte de los municipios. Avellaneda, Quilmes, ejemplo de ello. A continuación se verán en pantalla los iconos de las 3 clasificaciones de las problemáticas identificadas en clases con sus respectivas categorías. El Google Sites funciona como un medio de comunicación y difusión de problemáticas urbanas que pasamos el día a día nosotros, los ciudadanos, para sentirnos escuchados y que la opinión ciudadana no pase desapercibida. La ciudadanía, entonces, cumple un rol cooperativo reportando o sugiriendo mejoras urbanas. El propósito de su diseño es involucrar a los ciudadanos con la administración pública, desde resolver problemas pequeños hasta ayudar en la formación de nuevas políticas públicas. Además, la página web tiene la posibilidad de establecer patrones horarios para mantenerse siempre cerca de todos y todas, además de que los espectadores verían las modificaciones en tiempo real.